ha sido por tu cabezonería de estudiar religión dentro del horario escolar. Porque a lo mejor si no hubiera religión estarían haciendo lo mismo todos juntos. Segundo lugar, si tu hijo se aburre en religión, háztelo mirar. Háztelo mirar. Entonces, pero es que estaba escandalizado porque los niños que no hacen religión perdían el tiempo. Y bueno, pues si pierde mi hija el tiempo, no pierde mi hija el tiempo en la escuela, es problema mío. Y efectivamente, a mí sí que me parece una pérdida de tiempo que se estudie religión en la escuela, ¿no? Sobre todo porque es que yo nunca he conocido a un católico a un cristiano católico de verdad, es verdad que no conozco muchos, que quiero decir que habrá de todo, que esté realmente molesto porque el resto del mundo que no creemos no pasemos por esos ritos o por esa... No conozco a nadie realmente molesto con eso. ¿A quién le molesta? A quien se le cuestiona el poder. Y una forma de cuestionar del poder, el orden y el sistema por el que estamos aquí, desde luego, es discutir no los privilegios de la Iglesia Católica, la posición dominante de la Iglesia Católica. Y nada más, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues mis primeras palabras, como tienen que ser, pues agradecer a los organizadores el que me hayan invitado a estar con todos vosotros esta mañana y a expresarme sobre el tema laicidad y apostasía. Quiero agradecer, como decía, a la asociación RQTR y a la asociación AIP y a todos vosotros por escucharnos a las 2:25 del mediodía, ¿no? Que ya son horas pues para otros menesteres, ¿no? En fin, iré rápido. Yo voy a usar mi tiempo, estos 15 minutillos, para hacer una exposición sobre dos grandes apartados. Uno que es en el que me voy a ocupar, digamos, de hacer algunas referencias a cuestiones que alguno de vosotros y vosotras estaréis pensando, que es que diga alguna cosa sobre la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, ¿no? Hasta donde puedo, y en mi calidad de diputado y de viceportavoz de la Comisión Constitucional diré algunas cuestiones sobre esto. Y segunda parte, el desahogo, la parte, digamos, que se corresponde con mis opiniones y que no quiero desaprovechar la oportunidad porque se me ha invitado a título personal y además este es un tema que me gusta y por lo tanto pues no quiero desaprovechar la oportunidad para decir lo que pienso sobre la laicidad en la Constitución española, que creo que es posible hablar de laicidad y de Estado laico sin tener que hacer grandes cambios constitucionales. Mejor si se hiciesen cambios del artículo 16, pero si no, también se puede hablar de ello. Bueno, voy por partes. En primer lugar, en lo relacionado con mi condición de diputado y de miembro de la Comisión Constitucional. Tengo que decir que la reforma de la Ley Orgánica 7/80, 1980, no lo digo por nada, lo digo para que quede constancia de la fecha de la ley, de 1980 de libertad religiosa, es un compromiso del Gobierno para la legislatura. Por lo tanto, el Gobierno se comprometió en hacer una reforma de esta ley a lo largo de esta legislatura. Es más, digamos, en los actos de celebración del 30 aniversario de la Constitución y del 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, que el Gobierno español presentó un plan de derechos humanos en Naciones Unidas, y en ese plan sobre derechos humanos, que recoge 170 medidas para el fortalecimiento de los derechos, de las libertades y de los derechos sociales y los nuevos derechos en nuestro país, se recoge también un apartado referido a la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, ¿no? Por lo tanto, está ahí y forma parte del calendario político
del Gobierno y del Parlamento y del Grupo Socialista. Desde luego, yo soy de los que creen, y creo que lo hago en nombre del Grupo Socialista y del Partido Socialista, creo que la política, como decía Pedro en su exposición, no es simplemente gestionar lo cotidiano, sino que también hay que hacer, comprometerse con proyectos ideológicos, con referentes de principios ideológicos, y para eso debemos estar en la política, y para eso, además, en la política debemos hacer pedagogía de esos principios. No sé, por ejemplo, se ha dicho aquí por parte de Reyes la Ley de Educación para la Ciudadanía, pues es un referente de ese tipo de esa forma de hacer política, o la Ley contra la Violencia de Género, o la Ley de Igualdad, o la Ley para el reconocimiento del matrimonio entre gays y lesbianas, o la Ley de reforma del aborto, la Ley de salud sexual y reproductiva y la interrupción involuntaria del embarazo. Son medidas políticas que se enmarcan dentro de de esa conciencia ideológica comprometida con valores de libertad, de igualdad y de justicia social, ¿no? Bueno, en ese marco se sitúa el planteamiento ideológico del Partido Socialista cuando quiere reformar la Ley de Libertad Religiosa. ¿Por qué? Pues porque desde 1980 a el 2010 las cosas han cambiado notablemente en la sociedad española, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista de la posición y la conciencia ante los fenómenos ideológicos y de conciencia y religiosos de los españoles. Pero también ha cambiado la situación de pluralidad de los movimientos y las organizaciones religiosas en nuestra sociedad. Hoy en día, para hacer una pequeña referencia, pues tenemos 1.200.000 evangelistas en España, tenemos más de 500.000 musulmanes, tenemos más de 800.000 ortodoxos, tenemos más de 125.000 testigos de Jehová, ¿no? Cosa que no sucedía en 1980. Y por lo tanto, evidentemente, eso hace que tengamos que plantearnos cómo se gestiona la libertad religiosa en nuestro país. Pero también, a lo largo de todos estos años, ha habido una evolución no solamente social, sino también en la interpretación de las leyes y de la Constitución en relación con el tema religioso, ¿no? Hay una doctrina importante por parte del Tribunal Constitucional, hay una doctrina importante por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el tema con los temas religiosos, y etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ahí hay que pues digamos que enfatizar eso. Además de que hay confesiones religiosas que tienen acuerdos con el Estado, como es el caso de los católicos, los judíos, los musulmanes o los evangelistas, también hay otras organizaciones que se denominan de notorio arraigo, pero que no tienen acuerdos con el Estado español, y que evidentemente eso les supone que no se encuentran en las mismas condiciones, ¿no? Por lo tanto, eso también es una cuestión que necesita de un replanteamiento, ¿no? Y también hay múltiples cuestiones que forman parte de una tradición y que muchas veces forman parte incluso de usos y costumbres que han integrado ritos religiosos y particularmente católicos en la vida civil, en la vida pública, que hay que replantearse. Y imagino que todos vosotros estáis pensando en muchos de los que yo estoy pensando ahora, lo de los crucifijos, lo de el impartir misas y demás, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una serie de fenómenos que en estos 30 años han cambiado sustancialmente. La sociedad ha cambiado sustancialmente y la forma de plantearlo creo que es notablemente diferente. Y por lo tanto, por eso yo creo que es necesario un cambio de la ley. Ayer, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, aprobamos una moción que presentó Esquerra Republicana, que el Partido Socialista presentó una enmienda
y se aprobó la enmienda en la que se dice lo siguiente: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar en el actual periodo de sesiones el anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica 7/80 de 5 de junio de libertad religiosa. Es decir, hay